Buenas noches, amadas amigas y hermanas, es un gusto volver a estar con ustedes. Qué bueno que Dios nos concede pues otro jueves más, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. Recuerden que la fe mesiánica o la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, era un tema un poco extenso y así que decidimos dividirlo en dos. Pues no recibí ningún mensaje, ninguna llamada, si había alguna duda sobre el tema. Yo espero de verdad que todo pues esté quedando claro. Estoy tratando de usar términos bastante pues fáciles de digerir y también pues está explicando cuando el pasaje es un poco más complejo de entender. Espero que se encuentren bien, no sé cuál sea su situación, pero deseo de todo corazón y he estado orando en la semana por todas ustedes para que pues esté yéndoles bien, que también pues esto sea de bendición para sus vidas, que también les sirva para poderlo compartir con otras señoritas y con otras mujeres. Y si lo están haciendo, pues yo sé que la honra y la gloria la está recibiendo nuestro Señor y que esto sea para una reproducción espiritual, ¿verdad? El fin de este material, como lo habíamos dicho ya anteriormente, pues es que muchas mujeres y señoritas lleguen a la salvación. Y si nosotras tenemos duda de eso, pues quitarnos de esa duda, ¿verdad? Y de ese temor. Me gustaría iniciar con una oración, encomendando al Señor esta hora, que pueda permitirnos tener la suficiente concentración y que también pues todas las cosas que a lo mejor nos están angustiando, preocupando, si hay tristeza en nuestro corazón, si hay algo que por ahí nos está impidiendo el tener una intimidad con Dios, pues esto pueda quedar a un lado resuelto y que podamos poner mucha atención al tema de hoy. Vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido otro jueves más. Gracias por todas estas mujeres y señoritas que estás poniendo para escuchar este mensaje. Gracias, Señor, por también mi vida, por la vida de mi esposo, porque tú nos permites tener este ministerio en el cual podemos enseñar la verdad de tu palabra. Te pido, mi Dios, que ayudes a todas aquellas que están escuchando esto, si es que hay angustia en su corazón, si hay pesar, si hay tristeza, si están en depresión o hay algo, Señor, que les causa temor, terror o están en pánico por esta situación de la enfermedad de COVID, Señor, por favor te pido que tú les alientes, les consueles, les ayudes, Señor, y permitas que en esta hora nuestra mente pueda quedar despejada de todas estas cosas para que podamos prestar atención a la verdad de tu palabra. Mi Dios, en especial en esta hora quiero orar por los papás de nuestro hermano Israel Olivares, ya que hace rato se comunicó con nosotros diciéndonos que están enfermos sus papás y pues ellos son los que están al tanto de ellos. Te pido, mi Dios, que puedas sustentarles, por favor, que tú puedas ayudar a que sus papás puedan recuperarse, mi Dios, y que también los hermanos no puedan contagiarse, que tú los guardes y los cuides. Y si hay muchas de nuestras hermanas o mujeres o señoritas que están pasando por esta situación de familiares enfermos, mi Dios, que tú puedas sanarles conforme a tu voluntad. Te pido por mí, mi Dios, que tú me dirijas, que tú me guíes, úsame como instrumento en tus manos, mi Dios, que pueda ser fiel a la enseñanza de tu palabra y que tú puedas hablar por medio de mi vida, mi Dios. Gracias por este privilegio que nos concedes de estudiar juntas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, me gustaría iniciar con un versículo. Recuerden que les había yo sugerido que de tarea podían leer el Evangelio de Juan. Espero que lo estén haciendo. Pues sí son algo de capítulos, ¿verdad? Pero pues poco a poquito podemos ir leyendo en la semana algunos capítulos, algunos versículos. A lo mejor hay términos complejos, pero eso es bueno, que surjan las dudas porque nos motiva a investigar lo que estamos estudiando. Pero bueno, me gustaría que viéramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a darle lectura al versículo 30 y 31. Y es aquí el énfasis donde se explica el propósito de esta carta. Si se dan cuenta, en esta carta, y si es que la estuvieron leyendo,
encontramos este aspecto sobre la fe que hemos estado mencionando desde el jueves pasado, que reconoce a Jesús como el Cristo o el Mesías, o como el ungido y también como el Hijo de Dios. Así que esto dice el pasaje. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué maravilloso, que nos asegura tener vida, una vida espiritual, pues tener la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Solo para recapitular un poquito lo que vimos la semana pasada, entendíamos que Jesús es llamado el Cristo, en este término usado en griego, el Mesías, este término usado en hebreo, y el ungido, pues que es la traducción al español, pero ambas cosas están refiriéndose a lo mismo y apunta que en la persona de Jesús se llevaron a cabo 3 oficios, ¿verdad? El oficio del rey, del sacerdote y del profeta. Y también estuvimos estudiando cómo esto lo declara la misma Biblia, tanto lo enfatiza como en el Antiguo Testamento encontramos pasajes donde apuntan que habría de venir a alguien que iba a fungir como el rey, como el profeta, el sacerdote, y que incluso daba ya detalles que iba a ser un reinado eterno, un sacerdocio que no se iba a corromper, ¿verdad? Y que iba a perdurar, y aquel profeta que iba a hablar fielmente a las palabras de Dios, e incluso que todo aquel que se negara a escucharlo, Dios iba a tratar directamente con él y lo iba a juzgar. Y ya también vimos cómo hay pasajes en el Nuevo Testamento que apuntan directamente hacia Jesús. Así que no podemos negar que Jesús es el Cristo. Y eso debe de quedar bien claro. No solamente es importante adquirir conocimiento, sino que este conocimiento podamos creerlo. En eso consiste la fe. No está Jesús ahora entre nosotros, pero sí sigue vivo porque Él resucitó. Y Él espera que creamos que Él es el Cristo. Y por lo tanto, Él está gobernando porque Él ya vino a establecer su reino. Él sigue siendo el sumo sacerdote que está intercediendo todos los días por nuestros pecados, e incluso aquellas personas que por primera vez entienden el Evangelio y expresan esa fe y seguridad que solo Jesús puede ser el medio por el cual haya perdón de pecados delante del Padre. Eso es suficiente, sigue aún vigente, no termina. Y también que todo lo que queramos saber sobre el Padre en el Nuevo Testamento, Jesucristo lo declaró, y los apóstoles, al ser sus alumnos y a ser los enviados, tuvieron que ser fieles a expresar la enseñanza de Jesús. Pero bueno, hoy toca ver la parte o la segunda parte sobre la fe mesiánica, el Hijo de Dios. A lo mejor esto hay ciertas interpretaciones, podemos entenderlo desde nuestro propio punto de vista, pero tenemos que ser fieles a lo que la Escritura nos enseña. Hijo de Dios. Tenemos que entender primero que nada que estamos ante un término que no es el significado igual que nuestra cultura. Nosotros estamos en esta parte occidente, pero este término es muy común en la parte oriental y tiene un sentido diferente. La palabra hijo, y ya sea de alguien o de algo, es un término o también se llama un modismo o un modo de hablar. Esto no es común entre nosotras las mexicanas, sino es un modo o un modismo tal de su origen hebreo. Así lo expresan los hebreos. Es un modo de hablar en particular del pueblo judío. Así que cuando ellos decían hijo de alguien o de algo, no era en el sentido ordinario de esta palabra. No era para expresar que esta persona era descendiente de alguien, cosa que aquí en México es muy común, ¿verdad? Él es mi hijo, él es hijo de fulana, de mengana, pero allí con los judíos no.
Simplemente estaban tratando de resaltar, al decir hijo de alguien o de algo, estaban tratando de resaltar una cualidad, un carácter, algo que sobresalía en la persona y que querían resaltar de la persona. Y encontramos muchos ejemplos en la Biblia sobre este modismo. Un ejemplo es, por ejemplo, Judas, perdón la redundancia. Él pues estuvo con los 12, Jesús lo consideró parte de sus apóstoles, pero es mencionado en la Escritura como el hijo de perdición. Hay que poner atención. ¿Quiere decir que su madre o su padre se llamaba Perdición o se apellidaba Perdición? No, simplemente está resaltando la esencia o la sustancia de la persona o una cualidad de la persona. Está resaltando que Judas ya estaba perdido. ¿Por qué? Porque realmente llevaba una vida no como lo que estaba viviendo los otros 11 con Jesús, una vida falsa, incluso usurpaba las ofrendas que administraba. Y al final podemos darnos cuenta cómo él desiste del apostolado y su vida no refleja realmente una vida de fe a Jesús. Entonces eso está resaltando, Judas ya estaba perdido, su condición de él era ya una perdición, ¿se entiende? Encontramos en el libro de Hechos otro personaje que se llama José o Bernabé y a él le llaman hijo de consolación. Lo mismo, no es que sus padres o su familia tenía el apellido Consolación o se llamaban Consolación. Simple y sencillamente es que la cualidad de ese hermano, su carácter era de consolar a otros hermanos. A él le gustaba consolar a aquel que estaba a lo mejor triste, necesitado espiritualmente. Entonces está resaltando que Bernabé o José, esa era su cualidad. Entonces, ¿para qué toda esta explicación? Para que podamos entender que cuando encontremos en la Biblia que Jesús es llamado el Hijo de Dios, o el unigénito del Dios, o el Hijo del Altísimo, simplemente está destacando y quiere recalcar una cualidad especial en la persona de Jesús. Esto es que Jesús es igual al Padre en naturaleza, en esencia. Jesús es Dios. Así que no podemos negarlo. Y este fue el problema de los judíos y especialmente de los fariseos. Ellos no podían creer que Jesús fuera Dios y muchas veces intentaron apedrearlo, y vamos a verlo en algunos ejemplos del mismo Evangelio de Juan. Así que por eso es importante que la invitación siga abierta. Ustedes pueden leer el Evangelio de San Juan y de hecho esa va a ser una de las tareas. Las invito que si lo están leyendo puedan subrayar en sus Biblias aquellos versículos o pasajes donde está dando la alusión y está resaltando esa naturaleza, que Jesús es Dios o Jesús es el Hijo de Dios. Y van a ver que a la luz del contexto del pasaje se está refiriendo a eso, que Jesús es Dios y eso nadie lo puede negar. Y vamos a ver un pasaje muy importante. Aquí vamos a ver varios, pero este me gusta mucho. Juan 10, en el mismo Evangelio de San Juan, vamos a buscar el capítulo 10, Juan capítulo 10, y vamos a leer del versículo 30 al 36. Es un pasaje muy famoso y a veces solo lo leen el 30 y se acabó, pero realmente es importante leer del 30 al 36 porque ahí nos explica la situación que estaba pasando en ese momento con Jesús y bueno, pues con los judíos, ¿verdad? Es duro darnos cuenta cómo pues ellos tuvieron el privilegio de poder estar con Jesús, de poder ver la persona de Jesús y cómo ellos rechazaban y negaban la palabra. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30 al 36. Yo y el Padre uno somos.
Si estás anotando, es importante que pongas esa frase: yo y el Padre uno somos. No la pases por alto. Yo y el Padre uno somos. Continúa la lectura. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y esa última parte es importante también que la apuntes, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La primera frase fue: yo y el Padre uno somos. ¿Cómo lo entienden los judíos que querían apedrearlo? Tú, siendo hombre, te haces Dios. Y continúa la lectura. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si dijo dioses a aquellos a quien fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada, decís vosotros, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije, soy hijo de Dios. Noten esa última parte y también escríbanla: soy hijo de Dios. Encontramos aquí 3 afirmaciones muy importantes y por eso les pedí que las escribieran para que no hubiese confusión. Primera parte en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Obviamente los judíos entendieron que Él, siendo hombre, Jesús, en esa naturaleza humana, se estaba haciendo Dios. Y al final Jesús dice, bueno, pero ¿por qué me quieren apedrear? Eso lo dice la ley. Entonces, si yo dije una blasfemia, porque pues el Padre, ¿verdad?, me santificó, incluso dije, soy hijo de Dios. Realmente en un principio en el versículo 30 no dijo, soy hijo de Dios. Pero ¿qué significa o qué significó para Jesús decir, yo y el Padre uno somos? Lo mismo, yo soy hijo de Dios. Así que vean la importancia y la esencia tan enriquecida de estos versículos. Jesús estaba declarándose. Ustedes no sean endurecidos de corazón, deben de creer que yo, Jesús y el Padre somos uno. Y sí, no es que me haga Dios, es que yo soy Dios, porque soy hijo de Dios, comparto la naturaleza del Padre. Eso está destacando Jesús. Aquel hombre Jesús también es 100% Dios, así como es 100% hombre. Había 2 naturalezas en el solo ser de Jesús. Así que él estaba declarando eso, sí, yo soy Dios. Y eso deben de creer. Y eso significa, mis amadas amigas y hermanas, el decir que creemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y es lo mismo. Si yo expreso que Jesús es el Hijo de Dios y otra hermana me dice, hermana, yo he creído que Jesús es Dios, estamos diciendo exactamente lo mismo y estamos creyendo exactamente lo mismo. Entonces, notan estas 3 frases importantes, yo y el Padre uno somos. Se refiere igual a te haces Dios, como lo expresaron los judíos en el versículo 33, y también es lo mismo decir soy hijo de Dios, que lo expresa Jesús en el versículo 36. Bueno, ¿en qué otro capítulo de Juan encontramos esta declaración? En el capítulo 5, las invito, busquen ahora el capítulo 5 del Evangelio de Juan y vamos a darle lectura del versículo 17 al 23. Juan capítulo 5,
versículo 17 al 23. Permítanme leer el pasaje. Pero Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. También yo trabajo. Vean otra vez, más o menos similar al capítulo 10 que acabamos de leer. Aquí Jesús está diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. ¿Quién trabaja? ¿El Padre o el Hijo? ¿O ambos trabajan a la par? Bueno, aquí Jesús está diciendo: el Padre y yo estamos trabajando, ¿verdad? Y dice el versículo 18: por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Noten que estaban entendiendo ahí los judíos lo mismo que se entendió en el capítulo 10, que al decir Jesús que su Padre es Dios, ¿verdad? O su propio Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Versículo 19: por esto respondió Jesús y les decía: de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo, noten, de igual manera. No está usando la palabra semejante, está usando la palabra de igual manera. O sea, lo que hace el Padre, lo está haciendo el Hijo de la misma manera, iguales, son iguales. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os asombréis. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Pregunta: ¿quién da vida? ¿Solo el Padre? ¿Solo el Hijo? ¿O los dos de la misma manera? Aquí está declarando que los dos de igual manera dan vida. Y dice versículo 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Quién merece la honra? ¿Solo el Padre? ¿Solo el Hijo? ¿O ambos? Son iguales y los dos merecen la honra. Y dice así: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que está diciendo Jesús: no hay por qué espantarse ni por qué matarme, solamente estoy declarando una verdad. Él y el Padre son uno, el Padre y Él trabajan de la misma manera. Espero que esto les esté quedando claro. Son términos y a lo mejor conceptos muy complejos, pero no se espanten, mis amadas hermanas y amigas. Simplemente, si Jesús está declarando, y aquí lo dice la Escritura, que Él es Dios, debemos creerlo, debemos creerlo. ¿Él y el Padre son iguales? Sí, son iguales. Así que eso es lo que expresamos al decir que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Aquí vino en este mundo 100% hombre y 100% Dios. Fíjense que en el Evangelio de Juan hay infinidad de textos que declaran exactamente lo mismo. Vamos a leer el capítulo 1 igual del Evangelio de Juan y vamos a estar leyendo ciertos versículos que van a volvernos a recalcar lo mismo. Ahora vean, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo. Noten, el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora aquí la pregunta sería: ¿quién es ese Verbo? ¿O quién es el Verbo? Bueno, aquí en los versículos después de este nos explica quién es el Verbo. Pero vean, en el principio era el Verbo.
El verbo era con Dios, o en otras palabras, el verbo estaba cara a cara con Dios. Aquí ya estamos encontrando a dos personas, el verbo y aquí a Dios. Pero también declara que el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es el verbo? Versículo 14. Capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos encontramos con otra palabra, unigénito del Padre, único en género. Eso significa la palabra unigénito. También a veces decimos, bueno, es que no entendemos la palabra y a lo mejor pues Jesús fue creado. Pero aquí lo sabemos, en el versículo 18 dice lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás. Yo sé que a lo mejor tienen la versión Reina Valera 60 y ahí se utiliza a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, pero ahí hay un error, ¿verdad? En la traducción. Realmente el pasaje debería de ser así: a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el papiro, en el manuscrito, realmente está la palabra Dios, no Hijo. Entonces imagínense, aquí está diciendo, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿A qué Dios? Dios el Padre, porque estamos hablando de un Dios entre tres personas. Pero el Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y si leemos después del versículo 18 en adelante, ahora ya va a entrar el personaje llamado Juan, el que bautizaba, y él nos va a aclarar más de quién está apuntando y de quién está escribiendo estos versículos. Obviamente es de Jesús. Entonces Jesús es el Dios único que está en el seno del Padre y que Él le ha venido a dar a conocer. Jesús es aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos por medio de Él la gloria del Padre. Así que vean qué maravilloso es poder entender esto en el Evangelio de Juan. Ahora, fuera del Evangelio de Juan, en los demás evangelios y en el resto del Nuevo Testamento vamos a encontrar afirmaciones como estas, donde nos dice que Jesús es Dios. También el texto de Juan 3:16 es un texto que casi ya de ley no lo sabemos de memoria, pero está expresando exactamente lo mismo. A lo mejor ahí no está usando la expresión literal Hijo de Dios, pero sí está usando este elemento. Voy a permitirme leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Noten, está usando la palabra Hijo. ¿Qué quiere resaltar Dios con la palabra Hijo? Que es Hijo unigénito. Unigénito, único en género, en sustancia, en esencia, para que todo aquel que en Él cree, o sea, en el Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando también en el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ese es el punto. ¿Qué debemos de creer? Aquí lo está diciendo, que Jesús es el Hijo unigénito, que Jesús es el único, igual a Dios, en palabras un poco más sencillas, ¿verdad? E incluso el libro de Romanos es una carta muy, muy, muy bonita, muy compleja, y aquí empieza el apóstol Pablo a escribir algo muy importante. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice así:
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las acerca de su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David, y quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Noten que aquí hay dos cosas importantes a resaltar. Así como se usa el modismo de filiación Hijo de Dios, hay otro que también lo vamos a encontrar mucho en los evangelios. Es la misma expresión, pero en lugar de usar Hijo de Dios, usa Hijo del Hombre. También Jesús muchas veces se nombró así. Fue en la clase anterior donde vimos que Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Obviamente se estaba diciendo, ¿quién soy yo?, ¿no? Entonces a Jesús también se le va a señalar o también se le va a reconocer como el Hijo del Hombre. Y aquí en el capítulo 1 de Romanos nos está explicando por qué Hijo de Dios y por qué Hijo del Hombre. Pero les voy a explicar. Si decimos que al decir que Jesús es Hijo de Dios, estamos diciendo que Jesús es Dios mismo o es igual a Dios, ¿qué queremos decir al expresar Jesús es el Hijo del Hombre? No podemos decir que Jesús es igual al hombre, porque realmente Jesús no fue igual al hombre. Compartió la naturaleza humana, sí, pero la diferencia es que Él nunca pecó. ¿Se entiende? Todos nosotros o todas nosotras somos pecadoras, sí. Somos humanas, sí. Tenemos una naturaleza humana, sí, pero corrompida. Porque a causa del pecado que cometió Adán y Eva, todos nosotros también somos considerados pecadores. Y es que es así, no podemos decir yo soy perfecta. Y si yo me considero una mujer sin fallas y sin pecados, bueno, pues me estoy engañando a mí misma, porque realmente constantemente fallo. E incluso desconocía la voluntad de Dios y mi vida no tenía interés de consultar a Dios ni que Dios dirigiera mi vida. Pero Jesús no. Jesús sí compartió una naturaleza humana, pero nunca pecó. Y es por eso que Él es el único justo, el único hombre perfecto que cumplió al pie de la letra toda la voluntad del Padre, que nunca se pudo cumplir ni se cumplirá en la humanidad porque ya Jesús lo hizo. Entonces aquí está expresando esto, Jesús es semejante al hombre y aquí lo resalta. Fíjense, versículo 3 del capítulo 1 de Romanos, acerca de su Hijo, quien según la carne, en otras palabras, según la naturaleza humana, ¿verdad?, era descendencia de David, y así lo fue. Eso se los puedo dejar que lo investiguen. ¿Por qué de descendencia de David? ¿Verdad? Pero también fue declarado Hijo de Dios con poder. O sea, no se podía negar que Él era Dios mismo, que había venido a esta tierra. ¿Se entiende? Entonces, vean la importancia y así entendemos más ampliamente en qué consistió el sacrificio de Jesús. ¿En qué consistió? Ahora, a veces surgen dudas porque hay otras enseñanzas que declaran lo contrario, que Jesús fue un ser creado, al grado que se sujetó a su propio Padre. Bueno, obviamente tenemos que entender esto a la luz del estado del Verbo o del estado de Jesús. ¿A qué me refiero? En lo que leíamos en Juan 1:1, había un estado preexistente. Sí, Jesús siempre ha sido eterno, nunca tuvo un inicio, siempre estuvo con el Padre, incluso en la oración en Juan capítulo 17, Él lo declara, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ellos estaban en comunión íntima en la misma naturaleza, pero cuando Él tiene que tomar forma humana, ya estamos hablando de un estado de humillación.
Jesús se humilló a sí mismo. Y esto lo declara el libro de Filipenses. Es un pasaje que también nos habla de ambas cosas, ¿sí? Es un pasaje muy común. Filipenses. Nos habla de lo mismo. Aquí nos dice en Filipenses que él compartía la misma naturaleza que el Padre. Incluso dice aquí el apóstol que tengamos ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está diciéndolo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Vean qué maravilloso es esto. Entonces aquí en esta versión lo expresa así: hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estamos leyendo Filipenses 2, versículos 5 al 11. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Están las dos naturalezas, la divina y la humana. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Jesús se humilla y toma esta forma, haciéndose semejante, incluso aquí usa la palabra siervo, obviamente entendemos que a la luz de lo que dice el libro a los Hebreos, Él se hizo un poco menor, incluso que a los ángeles. Entonces, obviamente en la condición humana de Jesús, pues Él tuvo que sujetarse a su propio Padre, pero en la condición de humillación, cuando Él toma forma humana. ¿Esto hizo que Jesús dejara de ser igual a Dios? Para nada, en lo absoluto, porque ya acabamos de leer en el Evangelio de Juan, en estos capítulos, que Él se declara a sí mismo igual al Padre. Entonces tenemos que entender esto, porque Jesús estuvo en esta condición de humillación. Ahora sigue en esa condición, ya no, ya fue exaltado. Entonces, ¿qué entendemos cuando decimos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? En esta ocasión que estamos hablando sobre el Hijo de Dios, estamos declarando que Jesús es Dios mismo. Es igual en naturaleza con el Padre. Pero ¿qué quiere decir cuando leemos y cuando Jesús se declaró a sí mismo como el Hijo del Hombre? Que Jesús es semejante a los hombres y por lo tanto no negamos que Jesús compartió una naturaleza humana, pero perfecta. Él nunca pecó. Entonces, mis amadas amigas y hermanas, quiero garantizarles que si ustedes creen esto, ya son salvas. No necesitan hacer sacrificios, no necesitan hacer nada más que creer esto. Si ustedes lo creen, pues nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, que ahora pueden tener vida eterna. Así es, aquí, no en un futuro. Ya muchas de nosotras estamos disfrutando de esa vida eterna. Y a lo mejor esto nunca lo habían escuchado porque no es muy común, porque la verdad se deja en el olvido y siempre se hace énfasis a la humanidad, que todos los hombres y las mujeres pueden realizar todas las cosas y pueden lograrlo todo, pero en cuanto a la salvación, mis amadas amigas y hermanas, si esta es la primera vez que estás escuchando esto, señorita, joven, madre, no sé cuál sea tu situación, quiero decirte que solamente puedes estar segura de tu salvación
y solo puedes estar segura que cuando mueras y partas de este mundo físico y vas a poder abrir tus ojos estando en la presencia de Dios, es creyendo en esto, expresando no solo con el entendimiento, sino con toda la fe y seguridad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No necesitas a un sacerdote humano, porque si tú estás buscando y confiando en una persona en este mundo, quiero decir que estás confiando en un ser igual de pecador que tú. Pero si tú acudes a Jesús como tu sumo sacerdote, Él no es igual a ti, porque Él nunca pecó, Él es perfecto. Y ya como lo leíamos hace 8 días, Él tiene un sacerdocio para siempre y siempre va a estar dispuesto a interceder por el Padre, por nosotros y nuestros pecados con el Padre. Y si tienes dudas si creer lo que Jesús dijo o no, no lo tengas, porque Él es al que debemos oír y debemos de creer. Y si tú te gusta vivir tu vida como a ti te conviene, como a ti te place, bueno, quiero decirte que Jesús es el Rey y está esperando a que haya súbditos, está esperando a que haya personas dispuestas a estar bajo su reino. Y aparte que creamos que Él es igual al Padre. Lamentablemente los judíos no lo creyeron y muchos de ellos perecieron. Y yo deseo que tú no lo hagas, que tú no perezcas, porque el fin de todo esto, el fin de toda mujer, señorita, niña que no crea en esto, pues Jesús lo declaró que es el infierno y la ira de Dios está sobre nosotras todos los días. Recuerden, se quedó la tarea, ¿verdad? Que lean el Evangelio de Juan y que subrayen cuando encuentren esto que acabamos de aprender el día de hoy. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Espero que haya quedado en claro que estamos ante un modismo, ¿verdad? Y que no es decir de la misma descendencia o como lo ocupamos aquí, sino que estamos resaltando la esencia, la sustancia, la naturaleza de Jesús como Dios. Voy a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos has permitido entender el tema. Gracias porque podemos reposar en eso. Jesucristo declaró a sí mismo que Él era igual a ti y eso es lo que creemos, Señor. Que Jesucristo es Dios. Y también Él compartió una naturaleza humana, pero Él fue perfecto en todos sus caminos y en su forma de obrar, Señor. Gracias porque esto nos da consuelo, esto nos da paz y esto nos apunta a lo que debemos de creer. Te pido por todas aquellas que no tienen esta fe, mi Dios, que les permita, Señor, y les hagas creer en esto, Padre, que si son incrédulas y batallan con su incredulidad, Señor, tú les permitas que ellas puedan acceder y creer en esta fe. Y si nosotras, Señor, ya lo hemos creído, pues proclamarlo y no cesar de proclamar esta verdad. Te pido por todas las que estuvieron presentes, Señor, y también por todas las que a lo mejor más tarde o en estos días lo van a estar viendo. Gracias, Señor, y reposamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todas mis amadas amigas y hermanas. Nos vemos el próximo jueves a las 7.